Compró la casa de su anciana madre y lo que encontró en el sótano fue perturbador. En 1961, George Carroll desapareció de su residencia en Long Island y, según su familia, nunca más se volvió a presentar, pero casi 60 años después, su hijo menor llamado Mike haría un descubrimiento sorprendente en el sótano de la casa, en donde vivía su padre. George nació en 1934. Cuando creció, luchó en la Guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 1953. Luego, en 1961, George decidió establecerse en Lake Rock, Long Island, en el estado de Nueva York. Allí, él viviría en una pequeña casa. En ese tiempo él vivía con su esposa Dorothy y sus 4 hijos, Patricia, Jean, Steven y Mike. Los niños aún eran pequeños en 1961. La mayor, Patricia, tenía 9 años, mientras que el menor, Mike, tenía menos de 1 año. Sin embargo, a pesar de sus tiernas edades, la vida de los hijos de George pronto cambiarían para siempre. Eso es porque en 1961, su padre George aparentemente desapareció de la casa de su familia, para no volver nunca más, y todo lo que el hombre dejó a su paso fue un rastro de preguntas sin respuestas. Después de que George desapareciera, su esposa Dorothy aparentemente le dijo a sus hijos que su padre había salido de la casa para comprar cigarrillos una noche, y desde entonces no regresó. Sin embargo, investigaciones posteriores manifestaron que él nunca tomó su billetera. Por otro lado, Mike y sus hermanos obtuvieron pocas respuestas de Dorothy. Incluso notaban que su madre poco o nada hablaba sobre su padre. Mike le explicó a los medios locales en noviembre de 2018. Ella siempre nos decía, no pregunten, así que dejamos de hacerlo. Según informes, algunos familiares creían que George había huido de su familia y había viajado a Corea, donde había luchado una década antes. Mientras tanto, una historia más siniestra aparentemente sugería que George estaba muerto y enterrado debajo del sótano de la familia. No obstante, debido a que nadie presentó una denuncia sobre su desaparición, las autoridades no hicieron nada al respecto, y en los años posteriores la familia comenzó a seguir adelante, a pesar de las preguntas sin respuestas que tenían sobre el paradero de George. Luego, no mucho tiempo después de que supuestamente George desapareciera, un hombre llamado Richard Darres se mudó a la casa de la familia Carroll, y pronto se convertiría en el segundo marido de Dorothy, y la pareja más tarde dio la bienvenida a un bebé juntos. Sin embargo, ambos no tuvieron un final feliz y el matrimonio más tarde se vino abajo. Por último, Dorothy solicitó el divorcio de su segundo marido en 1983, ya que la mujer aparentemente sospechaba que Darres le había sido infiel. Luego del divorcio, Darres se mudó a Nuevo Laredo, en México, y allí se volvió a casar. Sin embargo, según algunos informes, se reveló que su nueva esposa supuestamente había solicitado una orden de protección temporal contra Darres en el año 2000. Antes de su separación. Mientras tanto, a medida que los hijos de George se hacían mayores, su madre Dorothy aparentemente mantenía su teoría de que su padre los había abandonado, y como resultado, dejaron de hacer preguntas por un tiempo. Realmente no se habló mucho de eso, dijo otro hijo llamado Steven en noviembre de 2018, pero como adultos, sentíamos curiosidad por saber dónde podría estar. Darres finalmente murió en junio de 2018, a la edad de 77 años. Su ex esposa Dorothy, mientras tanto, había fallecido en 1998, y antes de morir, su hijo menor Mike le había comprado la casa en donde creció, y décadas después Mike recién comenzaba a preguntarse si su padre realmente podría estar enterrado debajo de su casa. Mike confesó a los medios locales: escuché rumores de que mi padre podría estar enterrado en el sótano, pero no hice caso. Recién ahora me gustaría saber si eso es cierto. Mike contó que anteriormente en su niñez había visto espíritus en su casa, y también contó otra historia espeluznante. Mi amigo vino de Georgia una vez y me dijo: Mike, salí de tu baño y vi un tipo que estaba allí. Era la sombra de un hombre. Aquello dejó a Mike pensando que podría ser, pero pronto ignoró ese hecho. Entonces, al comprar la casa, Mike llamaría a un parapsicólogo y le dijo a los periódicos locales: hubo un hombre que fue a un lugar específico del sótano y me dijo: la energía está aquí. Sin embargo, para este punto, Mike sufriría un derrame cerebral. Como resultado, hizo que sus hijos adultos, Christopher y Michael, se hicieran cargo de la búsqueda. Y mientras que los hijos de Mike estaban cavando en el lugar que había elegido el psíquico, lograron finalmente un gran avance. Allí, a varios metros bajo tierra, los hermanos encontraron algo que creían interesante y alertaron a su padre, quien bajó corriendo al sótano desde el piso de arriba. Más tarde, Mike comentó:
No me es fácil subir y bajar las escaleras, pero a pesar de moverme limitadamente, estaba ansioso por ver más de cerca. De hecho, él se metió en el agujero donde estaban cavando. Mike pronto describió cómo unos huesos salían a la luz. El hombre entonces se aseguró de que sus hermanos fueran los primeros en enterarse del horrible descubrimiento. Y al día siguiente, que por casualidad fue Halloween, informaron a la policía. Los agentes no pudieron confirmar de inmediato el origen de los huesos, sin embargo revelaron que parecían humanos. Y dicho esto, tendrían que realizarle pruebas de ADN y analizar los registros dentales para saber a quién pertenecían los huesos. Pero incluso sin confirmarlo, Mike estaba convencido de que los restos eran los de su padre George. Va a ser mi padre, decía con confianza. Esto va a ser algo realmente importante y lo llevaré a otro lugar mejor, declaró. De hecho, el descubrimiento de los huesos no identificados dejó a Mike con un sentimiento de paz total. Él explicó a los medios locales: sentía alivio, y pronto su sentimiento se intensificó cuando los expertos confirmaron que los restos sí pertenecían a su padre. En diciembre de 2018 las autoridades anunciaron que el esqueleto era en realidad el de George, y un médico forense del condado dijo: el ADN estaba extremadamente bien conservado dentro de los restos, incluso después de casi 6 décadas. Mike estaba feliz de haber encontrado respuestas a algunas de las preguntas que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Estoy realmente contento de haberlo encontrado, confesó. Y aunque es probable que los hijos de George nunca conozcan la historia completa detrás de la muerte de su padre, una autopsia reveló cierta claridad. Según el informe médico, George fue asesinado y sus restos mostraron signos de golpe en el cráneo que fue causado por algún objeto. Sin embargo, los expertos también dijeron que el impacto podría haber ocurrido cuando él ya estaba muerto. Si bien las lesiones que sufrió George impactaría a algunas familias, la noticia no dejó sorprendido a Mike. Esto se debe a que, de hecho, no fue la primera vez que escuchó dicha historia. El parapsicólogo me dijo que mi padre había sufrido un fuerte golpe contundente, dijo Mike a los medios locales en diciembre de 2018. Él comentó que mi padre recibió un golpe en la cabeza con un tubo de metal y fue enterrado vivo. Mientras tanto, la policía sigue investigando. Ellos manifestaron que les hubiera gustado haber entrevistado al ex padrastro de Mike, Darres, pero debido a que murió recientemente, no había forma. Y como resultado, Mike ha mantenido una actitud abierta al respecto. No culparé a alguien si no hay evidencias, dijo en una entrevista. Esperaré a lo que digan las autoridades, pero siento que no habrá justicia, ya que las personas en la mira han fallecido, declaró. La justicia para mí pasó cuando lo desenterramos, porque solo interrumpimos el crimen perfecto. Casi se salen con la suya con esto. También este era un sentimiento compartido por el hermano mayor de Mike, Steven, quien tenía 5 años de edad cuando su padre desapareció. Simplemente me sorprendió que haya estado aquí todo el tiempo, y fue bueno encontrarlo, dijo a un periódico local en noviembre de 2018. Los nietos ahora pueden decir que el abuelo ha sido hallado. Sin embargo, a pesar de estar feliz de encontrarlo, Steven tiene algunas preguntas. ¿Cómo pasó algo como esto? ¿Cómo deshacerte de alguien y enterrarlo en el sótano y verter concreto sobre él para que nadie lo sepa? A pesar de que hay muchas preguntas por responder, los Carroll ahora pueden comenzar a pensar en poner a su padre a descansar. Esperan enterrarlo en el Cementerio Nacional del Estado, acompañado por un servicio militar. Quiero que sea un soldado, dijo Mike a los medios locales. Quiero que él obtenga lo que se merece. Sin duda una historia lamentable y que deja sin palabras. ¿Qué crees tú que le pasó a George? ¿Será que su mujer lo mató? ¿Tendrá algo que ver su segundo marido? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte el video con tus amigos y familiares. Yo soy Gustavo Valdés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.